Colombia, sabemos que en Colombia no es un problema ajeno en el número de muertes asociadas a resistencia antimicrobiana en Colombia en el 2019, como podemos ver en la gráfica, fue superior al de muertes por enfermedades respiratorias crónicas, trastornos neurológicos, diabetes, enfermedades renales, enfermedades digestivas e incluso otras infecciones respiratorias y tuberculosis. Este fue el reporte entonces del grupo Germen, donde podemos ver en la gráfica del lado izquierdo el aumento del porcentaje de aislamientos productores de BLE. Vemos pues que en el 2022 hubo aproximadamente un 17% de aislamientos productores de BLE comparado con tan solo aproximadamente 12% que se registró en el 2007. Y en la gráfica de la derecha podemos ver también un aumento importante de los aislamientos productores de carbapenemasas, principalmente a expensas de la serin-carbapenemasas. Y este fue un comunicado que salió hace poco, publicado por el Instituto Nacional de Salud, en donde se recalca la vigilancia intensificada por Laboratorio de Resistencia Ceftazidima-Avibactam debido a la aparición de cepas resistentes a este medicamento, secundario a KPC mutantes en mayo del 2024, secundario a aislamientos de KPC31 y KPC197 y otras beta-lactamasas como PAC1 y OKPA11. En cuanto a los mecanismos de resistencia, es importante mencionarlos también antes de entrar pues, en materia del tratamiento de las infecciones por bacilos gram negativos resistentes. Sabemos que las resistencias antimicrobianas pueden ser por mecanismos intrínsecos que se deben pues, a características innatas del microorganismo y a mecanismos adquiridos que se deben a mutaciones espontáneas o mediadas cromosómicamente o a través de material genético de otras bacterias. Y estos mecanismos de resistencia se pueden explicar a través de mecanismos también enzimáticos como la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, de AMC y de carbapenemasas, y mecanismos no enzimáticos como presencia de capas de flujo, como el complejo MEC-AB, que ahorita lo voy a mencionar más a profundidad, presencia de alteraciones en los canales de porina y presencia de alteraciones en los sitios de unión de ciertos antibióticos. La clasificación entonces de las beta-lactamasas tiene varias clasificaciones. Está la clasificación molecular de Ambler. La clasificación, como podemos ver en la gráfica, va de la clase A a la clase D, basándose en las similitudes de la secuencia primaria según pues el centro catalítico. Como podemos ver aquí, lo que le difiere pues es la presencia o no de zinc en el centro catalítico. Y también tenemos una clasificación funcional que actualmente pues son tres grupos. El grupo 1 son las cefalosporinasas, que corresponde al grupo C de la clasificación de Ambler. El grupo 2, que son las serin beta-lactamasas, que corresponde a la clasificación A y D de Ambler. Y el grupo 3, que son las beta-lactamasas, que corresponde a la clasificación B de Ambler. Entonces, ya para empezar a hablar pues del tratamiento de las bacterias, del manejo de las bacterias resistentes, de los bacilos gram negativos resistentes, hay que abordar inicialmente a cómo detectar qué tipo de resistencia expresa el microorganismo, y para eso tenemos que, en cuanto a los bacilos gram negativos fermentadores, que en este caso pues principalmente tenemos a la E. coli y a la Klebsiella, vamos a fijarnos inicialmente en el antibiograma si son sensibles o resistentes a los carbapenémicos. Si son sensibles a los carbapenémicos, posteriormente nos debemos fijar en las cefalosporinas de tercera generación, y en caso de que sean resistentes nos vamos a fijar en las cefamicinas, principalmente en el cefoxitin. Y si el cefoxitin aparece resistente, nos va a hacer sospechar que posiblemente el microorganismo sea productor de AMC. Y en caso de que el cefoxitin sea sensible y el cefepime sea resistente y el astronón resistente, nos va a hacer sospechar que sea productor de beta-lactamasa de espectro extendido
aunque algunas BLEP pueden aparecer sensibles a cefepime. En caso de que las cefalosporinas de tercera generación aparezcan sensibles, nos vamos a ir a ver ampicilina sulbactam. En caso de que sea resistente, posteriormente nos vamos a fijar en las cefalosporinas de primera generación. Si son resistentes, pues nos va a hacer sospechar en la presencia de una aplea, y si son sensibles, principalmente el mecanismo más común es una hiperproducción de penicilinasa, aunque si piptazo aparece resistente, nos va a hacer sospechar la presencia de una IRT. Y ya finalmente, si ampicilina pues aparece sensible, ya nos va a hacer sospechar la presencia de una penicilinasa en caso de que ampicilina pues, o penicilina sea resistente, o si no, pues un microorganismo ya pues silvestre. Y en caso de que los carbapenémicos sean resistentes o tengan una MIC elevada, vamos a determinar el mecanismo, que en el caso de los bacilos fermentadores, el mecanismo pues principal va a ser carbapenemasa, aproximadamente entre un 90 y un 95%. A diferencia de lo que ocurre pues en los bacilos gram negativos no fermentadores, que en este caso quizás pues uno de los más importantes son las pseudomonas, y vemos que aquí el mecanismo que prima para la resistencia a los carbapenémicos son los mecanismos no asociados pues, a carbapenemasas, aproximadamente en un 60 a 70%. Y dentro de estos mecanismos tenemos entonces la pérdida de porinas, que quizás una de las más importantes es la pérdida de porina o PRD, que como podemos ver aquí en el antibiograma, lo que nos va a mostrar es una resistencia principalmente a imipenem, y eso se debe pues por las características moleculares del imipenem, y no suele comprometer a otros grupos farmacológicos. Y también tenemos las bombas de flujo, que quizás la más importante es la MEX-AB, que lo que nos va a generar es una principalmente resistencia a meropenem, pero también, como podemos ver en este antibiograma, nos va a comprometer otros grupos de antibióticos. Y dentro de otros mecanismos en este espectro tenemos la producción de AMC, y que puede estar o no combinada con otros mecanismos de este tipo de resistencia. Y ya en cuanto al mecanismo de presencia de carbapenemasas, confiere solamente un 30 a 40%. Entonces, el desarrollo de la guía fue publicada en la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, o pues más comúnmente conocida como ITSA. Fue fundada en 1963. La sede principal se encuentra en Arlington, Virginia. Más de 11.000 miembros la conforman de Estados Unidos y cerca de 100 alrededor del mundo. Esta sociedad publica principalmente en 3 revistas. Quizás la más importante es la CID, en la cual fue publicada esta guía pues, de la que estamos hablando hoy, y esta guía fue publicada en julio del 2024. Estos fueron los autores de esta guía. Vemos que los autores pues tienen casi en su mayoría corresponden, pues están afiliados al Departamento de Enfermedades Infecciosas de los distintos centros donde trabajan, y algunos de ellos tienen pues otras experiencias laborales, como son experiencias pues en investigación, y también en microbiología, incluso pues hacen parte del Centro de Resistencias de Antibióticos. Cada uno de ellos hizo pues la declaración de conflictos de intereses en el desarrollo de la guía, y lo que ellos hicieron fue que realizaron unas respuestas a unas preguntas para cada grupo de microorganismos, abordando estudios clínicos de mecanismos de resistencia, de pruebas de susceptibilidad, pero se abstienen de dar recomendaciones GRADE debido a diferencias en la epidemiología de resistencia y disponibilidad de antibióticos a través del mundo.
Entonces, el primer grupo de los que ellos abordan es el grupo pues, de las producciones de Blé. Quizás las más estudiadas actualmente son la CTXM, la TEM y las SHB, asociadas principalmente a bacterias como E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca y Proteus mirabilis. El manejo pues, de las Blé tiene unos estudios muy importantes, quizás el más importante de ellos es el estudio Merino, en donde evalúa el efecto de piperacilina tazobactam para con meropenem y evaluaron la mortalidad en pacientes con infección del torrente sanguíneo por E. coli y Klebsiella pneumoniae. Entonces, este fue un ensayo clínico aleatorizado en inferioridad multicéntrico. Incluyó pacientes hospitalizados con al menos un hemocultivo positivo con E. coli o Klebsiella, no sensibles a ceftriaxona, pero susceptibles a piptazo. Excluyeron pacientes que tuvieran alergia a los medicamentos, que no tuvieran expectativa de sobrevida a las 96 horas, que estuvieran en embarazo o en periodo de lactancia, que necesitaran otros antibióticos, y aleatorizaron a los pacientes uno a uno a recibir piptazo 4.5 gramos cada 6 horas y meropenem 1 gramo cada 8 horas por mínimo 4 días hasta 14 días según el criterio clínico. Y evaluaron el desenlace primario, mortalidad por cualquier causa a los 30 días, y el desenlace secundario, tiempo de resolución microbiológica y clínica, respuesta al día 4, recaída e infección secundaria. Para el cálculo de la muestra se evaluaron en una tasa de mortalidad del 14% en el grupo de control y un margen de no inferioridad del 5% pautado por la Sociedad Australiana de Infectología, necesitando 454 pacientes en un total para alcanzar una potencia del 80% con un nivel alfa de 0.025, teniendo en cuenta 10% de abandonos. En la tabla 1, en donde se comparan pues, las características basales de los pacientes, vemos que la mayoría de microorganismos aislados fue E. coli, e incluso la mayoría pues, de las infecciones fueron infecciones menos severas. Y aquí también en la tabla a la derecha vemos que la mayoría de frente de la bacteremia fue por una infección urinaria. Más de la mitad pues, de los pacientes estaban con infección urinaria. Y podemos ver aquí también que hubo una pequeña diferencia, ya que en el grupo que recibió piperacilina tazobactam tenían mayor compromiso inmune, mayor neutropenia y tenían mayor implantación de catéter venoso central, mayor uso de catéter urinario. En esta tabla podemos ver ya entonces mortalidad a 30 días, tanto en el análisis primario como en el análisis protocolo y en el análisis grupos a través del intervalo de confianza unilateral del 97.5%, que es el que se usa para estudios de inferioridad y con su respectivo diferencia de riesgos. Y como podemos ver aquí no se cumplió el criterio de no inferioridad, excepto en el grupo de infección urinaria, que arrojó pues una diferencia de riesgos de 3.7. Sin embargo, vemos aquí que el límite superior del intervalo de confianza fue 10.7 y pues el margen que pues, habían pautado como no inferioridad había sido 5%. Aquí en estas gráficas vemos los desenlaces secundarios. En la gráfica de arriba vemos el éxito pues, en el tratamiento tanto clínico como en microbiológico, en donde podemos ver que no hay diferencias entre los dos grupos, y en la gráfica de abajo vemos la falla en cuanto a la recaída microbiológica y a las infecciones secundarias asociadas o desarrollo pues, de infección por los clostridioides difícil, en donde tampoco hay diferencias entre ambos grupos. Ya posterior pues, a esos resultados, se hizo un análisis post hoc, el cual pues, se hizo su publicación un tiempo después. Vemos que ellos abordaron unas posibles variables confusoras y se dieron cuenta de que los pacientes con un score de comorbilidades de Charson menor de 3
tenían más sobrevida, al igual que si la fuente de la infección era una infección urinaria, y al igual si la MIC de piptazo tenía una MIC de 8 o menos, como podemos ver acá. Entonces lo que ellos hicieron en este análisis post-host fue que hicieron un análisis multivariable, incluyendo estas variables que les acabé de mencionar, y se dieron cuenta de que la presencia de MIC mayor a 16 y el score de comorbilidad de Charson, mientras más alto, se asociaba a una probabilidad mayor de morir con una P estadísticamente significativa. Y aquí en la gráfica, donde podemos ver en azul que fueron los pacientes que sí se murieron, también se asoció mayor en los pacientes con una MIC por encima de 16-32, al igual que con un score de comorbilidades más elevado. Y finalmente, la diferencia de mortalidad en este análisis que realizaron, excluyendo MIC mayor de 16, se redujo a 5%, por lo que finalmente sí se cumplió pues el límite que habían pautado inicialmente de un criterio pues de no inferioridad. Entonces, como conclusión, entre los pacientes con infección del torrente sanguíneo por E. coli o Klebsiella pneumoniae y resistencia a ceftriaxona, el tratamiento definitivo con piptazo comparado con meropenem no cumplió criterio de inferioridad para mortalidad, pero podría considerarse su uso en pacientes con origen urinario, MIC baja y sin alta carga de comorbilidades. Ya en cuanto al segundo grupo, que son los productores de AMC, esta producción de AMC se puede explicar por tres mecanismos principales. El primer mecanismo es la expresión génica cromosómica inducible, que se debe a la presencia de antibióticos específicos, resultando en una cantidad suficiente de enzima AMC en el espacio periplásmico para aumentar las MIC de determinados antibióticos. Está la represión estable de AMC, que se debe por mutaciones en promotores o atenuadores de AMC u otros genes relacionados, principalmente el AMD, y están los genes expresados constitutivamente en plasmidos o integrados en cromosomas de bacterias. Y en esta guía nos vamos a centrar en los que tienen riesgo moderado para producción AMC. Entonces recordemos que anteriormente se usaban acrónimos como los que vemos aquí para determinar microorganismos en moderado o alto riesgo de producción de AMC. Sin embargo, tenía varias limitaciones estos acrónimos. Una de ellas es la que ignoraba la variabilidad en los gérmenes bacterianos dentro de los géneros, ya que por ejemplo Citrobacter freundii tiene AMC cromosómico, mientras que Citrobacter cosseri no lo tiene. Y otra limitación que tenían estos acrónimos es que se dieron cuenta que de verdad Serratia marcescens, Morgana morgani y Providencia tenía un riesgo menor del 5% de producción de AMC. Por lo que se decidió actualmente lo recomendado para determinar los microorganismos con riesgo moderado de producción de AMC es que la resistencia tras la exposición a un agente como la ceftriaxona se produzca un aproximado 20%, y estos microorganismos, los que se consideran hoy en día, son estos que les puse pues aquí a la derecha. Los inductores de AMC, entonces tenemos inductores potentes e inductores débiles. Los inductores potentes son las aminopenicilinas, las cefalosporinas de espectro estrecho, las cefamicinas y el imipenem. Y entre los inductores débiles tenemos a la ceftriaxona, al cefotaxime, a la ceftazidima, al cefepime, al piptazo y al astronauta, de los cuales estos inductores débiles se podrían considerar su uso en riesgo bajo de producción de AMC. Y para el manejo entonces de las bacterias hiperproductoras de AMC tenemos varios estudios. Este es uno de ellos, en donde comparan el cefepime versus los carbapenémicos en un estudio multicéntrico retrospectivo. Incluyó pacientes con infección de torrente sanguíneo por enterobacterias hiperproductoras de AMC, incluyeron todas estas bacterias y excluyeron obviamente que no tuviera producción de AMC
o que tuvieran producción de ble o producción de carbapenemasas, o que haya sido una infección por Staphylococcus aureus, o que tenga infección por hongos. Y se les administró cefepime solamente si tenían una concentración inhibitoria mínima menor de 1. El desenlace primario fue mortalidad a los 30 días y el desenlace secundario fue recurrencia y tolerancia al tratamiento. Estas fueron las características basales de los pacientes. Fueron en total 164 pacientes. Vemos que fueron una población muy heterogénea. Incluyeron pues pacientes tanto con comorbilidades como sanos, incluyeron pacientes con cirrosis, con enfermedad renal crónica, con enfermedad cardiovascular o neurológica, con diabetes, e incluso pues pacientes inmunocomprometidos. Y en cuanto a la fuente de la bacteremia, incluyeron también pacientes con origen urinario, origen digestivo pulmonar relacionado a catéter y origen cutáneo. Y también incluyeron pacientes incluso que estuvieran hospitalizados pues en unidades de alta dependencia y que estuvieran con shock séptico. Principalmente los microorganismos que estaban más incluidos fueron Enterobacter cloace, Klebsiella aerogenes y Citrobacter fremdi, y ya pues en menos proporción estaba Serratia morganella y casi pues menos proporción el de Apple. Entonces en esta tabla les quiero mostrar que se usó una cohorte ponderada, que recordemos que una cohorte ponderada pues es un enfoque estadístico que se utiliza pues en algunos estudios observacionales para disminuir el sesgo y reducir principalmente este sesgo cuando las características de los grupos comparados no están bien balanceados. Y podemos ver aquí en la columna de la derecha que es el ASD, la diferencia estandarizada absoluta, que todas son menores de 0.1, y eso nos habla de que todas las variables están bien balanceadas entre ambos grupos. Aquí vemos entonces ya el análisis de los desenlaces, tanto del desenlace primario, que fue mortalidad, como desde los desenlaces secundarios, y en el análisis ajustado por esa cohorte ponderada vemos que no hubo diferencias en ninguno de los RR, ni para mortalidad, ni para recurrencia de infección, ni para toxicidad. Entonces esto lo que nos habla es que muestra evidencia a favor para el uso de cefepime en infecciones por enterobacterias hiperproductoras de AMC con MIC-1, con MIC menor a 1, lo cual podría ahorrar carbapenémicos. En el estudio se compararon dosis altas entonces de cefepime con carbapenémicos, también pues para bacterias productoras de AMC. Fue un estudio de cohorte retrospectiva, incluyó adultos con bacteremia por Enterobacter cloace, Klebsiella aerogenes o Citrobacter fremdi. Excluyeron pacientes prisioneros en embarazo o lactancia con cáncer con ECOG 3-4, resistencia a ambos grupos de antibióticos. Los que murieron o se trasladaron en las primeras 72 horas y se les administró cefepime 2 gramos cada 8 horas versus meropenem 2 gramos cada 8 horas o ertapenem 1 gramo cada 24 horas, dependiendo del grupo pues en el que estuviera. En el desenlace primario se evaluó mortalidad a los 30 días, y en el desenlace secundario falla microbiológica, recaída microbiológica, estancia y readmisión por infección. Aquí podemos ver entonces las características basales de la población, en donde vemos que fue una población en ambos grupos muy similares. Solamente hubo diferencia en que los pacientes que recibieron carbapenémicos venían más remitidos de otras clínicas. Aquí podemos ver que no hubo diferencia incluso en los microorganismos entre ambos grupos, ni siquiera en MIC de cefepime, como se observa pues aquí. Y tampoco hubo diferencia de la fuente primaria de infección que tuvieran pues los pacientes. En esta gráfica entonces
lo que ellos hicieron fue que ingresaron algunas variables al propensity score, que recordemos que es una herramienta estadística utilizada en estudios observacionales también para reducir el sesgo de confusión al comparar dos o más grupos que no han sido formados de manera aleatoria. Y lo que incluyeron ellos fue ingresos desde el domicilio, que hayan sido ingresados desde otra clínica, la puntuación del Apache, el primer tratamiento empírico activo y que hayan recibido un procedimiento quirúrgico de control de la fuente. Entonces, a partir de las puntuaciones de propensión, se aplicó la ponderación de probabilidad inversa de tratamiento para crear una población de estudio equilibrada para posibles covariables, y así finalmente calcularon los HR ajustados, como los podemos ver aquí, tanto para toda la cohorte como para los subgrupos según la MIC, y vieron que en ninguno de los grupos había pues diferencias de forma pues significativa. Y estos son los desenlaces secundarios, en donde para la falla microbiológica, recaída microbiológica y readmisión a los 30 días, no hubo diferencias entre ambos grupos, mientras que en términos de estancia hospitalaria, tanto total pues como en UCI, sí hubo mayor estancia en el grupo de carbapenémicos de forma pues estadísticamente significativa. Y lo que nos muestra este estudio fue que muestra evidencia a favor para el uso del cefepime en infecciones por enterobacterias hiperproductoras de AMC, incluso con MIC48, lo que podría también ahorrar carbapenémicos. Y este fue otro estudio en donde evaluaron el meropenem comparado con piptazo para infecciones por bacterias hiperproductoras de AMC. Fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico. Incluyó adultos con bacteremia por Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Providencia, Morganella o Citrobacter. Excluyeron pacientes que tuvieran alergia a la penicilina o al carbapenem, que no tuvieran expectativa de sobrevida mayor de 4 días, que tuvieran una infección polimicrobiana, que no tuvieran intención curativa, que estuvieran en embarazo o lactancia, que usaran antibiótico con actividad contra bacilos gram negativos y que tengan infección en el sistema nervioso central. Aleatorizaron el grupo 1 a 1, piptazo recibió 4.5 gramos cada 6 horas y penem 1 gramo cada 8 horas. El desenlace primario fue compuesto, que incluyó mortalidad a 30 días, fiebre o leucocitosis en el día 5, falla o recaída microbiológica, y el desenlace secundario fue el tiempo de resolución clínica, éxito el día 5, estancia en UCI, infecciones y escalamiento. Entonces aquí vemos también las características basales de la población, en donde vemos que en cuanto a los gérmenes y al tipo de infección no había pues diferencias de forma importante, y vemos que a favor en el grupo de piptazo era un poco pues más elevado el número de pacientes que tenían infecciones adquiridas en el hospital, al igual que las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y también vemos que en este grupo de piptazo los pacientes habían tenido mayor proporción de cirugía en los últimos 14 días. Esta fue entonces la tabla del análisis primario, tanto en el análisis por protocolo como en los subcomponentes del análisis primario, que recordamos que era un desenlace compuesto, y encontramos que no había diferencias en esa diferencia de riesgos, excepto en la falla microbiológica, que sí pues estuvo a favor del uso pues de los carbapenémicos. Y en cuanto a los subgrupos, no había pues diferencia en ninguno de ellos. Estos fueron los desenlaces secundarios que incluyeron el tiempo de la resolución clínica, que en ambos grupos fue aproximadamente una mediana de un día, un éxito microbiológico y clínico al día 5, encontrando en el grupo de piptazo de 74% y en meropenem 82%,
con una diferencia no estadísticamente significativa. En UCI tampoco se encontró pues una diferencia estadísticamente significativa. En infecciones hubo un aislamiento de Clostridium difficile en meropenem, y en piptazo se aisló 5% versus 6% en meropenem de organismos resistentes, pero sin encontrar diferencias estadísticamente significativas. Y en cuanto a la estancia, la mediana para ambos grupos fue piptazo 9 días y meropenem 8 días. Eso nos quiere decir que el uso de piperacilina tazobactam en infecciones productoras de AMSET se asoció mayor a falla microbiológica, que eso quiere decir crecimiento del microorganismo en el día 3 y 5 de tratamiento antibiótico. En cuanto a las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, entonces este fue el otro grupo que ellos incluyeron. Recordemos que esta resistencia se puede explicar por mecanismos tanto enzimáticos como no enzimáticos. Los mecanismos enzimáticos, ya sabemos que tenemos pues varias enzimas. Las enzimas pues de clase B generalmente se van a mostrar sensibles al astronam. Las OXA48 van a hidrolizar escasamente las cefalosporinas de amplio espectro, pudiendo aparecer sensibles en su interpretación. Y esta es una publicación reciente en Estados Unidos, en donde la principal carbapenemasa aislada fue KPC aproximadamente en un 80%, seguida de NDM en un 15%, seguida de IMP en un 5%, y ya las demás en un 7%. Y han visto que en los últimos años ha disminuido un poco la KPC, pero a expensas de un aumento de la NDM. Y en cuanto a los mecanismos no enzimáticos, tenemos entonces varios mecanismos, como ya les había mencionado anteriormente, y se dice que si en un antibiograma aparece sensible a meropenem e imipenem, aproximadamente menos del 3% van a contener carbapenemasas. Estos son entonces algunos de los tests que se cuentan hoy en día para determinar el mecanismo de resistencia a carbapenémicos. Tenemos el test de Hoche modificado, el cual tiene una sensibilidad aproximadamente del 72 al 100%, con una especificidad del 100%, va a detectar KPC y OXA48. Tenemos el test de sinergia con ácido borónico, el cual tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 94%, y va a diferenciar de las clase A, es decir, KPC. Tenemos el test de sinergia con EDTA, el cual tiene una sensibilidad y especificidad similar a la del test de sinergia con ácido borónico, y va a diferenciar las de la clase B. Tenemos el test de inactivación modificado de carbapenémico, el cual tiene una sensibilidad del 98 al 100% y una especificidad del 99 al 100%, y va a detectar clase A, clase B y D, y la adición de ETA permite diferenciar clase B. Tenemos el carba-NP con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 100%, va a detectar clase A, B y D. Y tenemos las moleculares, dentro de estas el carba-5, que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%, y va a diferenciar KPC, NM, BIM, IMP y OXA48. Y dependiendo entonces del resultado de estas pruebas, nos van a hacer sospechar la presencia de ciertas carbapenemasas. En la presencia entonces de serin carbapenemasas, que en este caso pues sería KPC, vamos a tener entonces un test de sinergia con ácido borónico positivo y un M-SIM positivo. En el caso de las metalocarbapenemasas, vamos a tener un M-SIM positivo, un E-SIM positivo y una prueba de EDTA positivo. En el caso de las OXA48, vamos a tener un M-SIM positivo, y en el caso de no carbapenemasas, pues todo va a ser negativo. Para el manejo entonces de estas bacterias, principalmente pues de los mecanismos enzimáticos, también hay hoy en día pues varios estudios. Este estudio evaluó el ceftazidime avibactam
para Klebsiella, productora de KPC. Fue un estudio observacional retrospectivo multicéntrico, incluyó adultos con infección monomicrobiana por Klebsiella pneumoniae, con tratamiento por 72 horas o más con Ceptavi en monoterapia o combinada a una dosis de 2.5 gramos cada 8 horas. El desenlace primario fue mortalidad a 30 días y el desenlace secundario fue desarrollo de resistencia, efectos adversos y recaída. Podemos ver aquí que incluyeron inicialmente 603 pacientes, excluyeron de estos 26 porque no cumplían los criterios de inclusión y la mayoría de estos pacientes, un 67.7%, cursaban con infecciones del torrente sanguíneo y ya el resto de la población tenía infección pues, del tracto urinario, infecciones respiratorias inferiores e infecciones abdominales. Y a cada uno de ellos se les dio terapia en monoterapia o terapia combinada con Ceptavi más otro agente microbiano. Aquí se comparó entonces la combinación versus la monoterapia, evaluaron los diferentes desenlaces, en donde vemos que no hubo diferencias de forma estadísticamente significativa frente a la combinación versus la monoterapia. Y aquí también compararon la infusión prolongada, que fue considerada pues como mayor de 3 horas versus la corta, en donde sí encontraron pues una diferencia a favor pues de la infusión prolongada cuando evaluaron solamente el desenlace de mortalidad a 30 días. Y aquí en esta tabla lo que ellos hicieron fue separar la población entre no sobrevivientes y sobrevivientes. Se encontró pues que había diferencia entre los no sobrevivientes y sobrevivientes en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y malignidades hematológicas neutropenias, al igual que el índice de Charson, ya que eran pues más prevalentes en los pacientes no sobrevivientes, y también estos pacientes tenían dispositivos invasivos mucho más comparado con el grupo de sobrevivientes. Y esta fue la comparación que hicieron en los esquemas de antibióticos e infusiones y encontraron que no hubo diferencias en cuanto a los no sobrevivientes y a los sobrevivientes, en cuanto a la monoterapia y a los regímenes combinados, mientras que sí hubo diferencia en las infusiones prolongadas a favor pues, de esta administración. Y aquí, dependiendo del tipo de infección, se encontró también que los pacientes con infección del tracto respiratorio inferior tenían una mayor probabilidad de no sobrevivir, con un OR de 1.89 y un intervalo pues, que era estadísticamente significativo. Y esto nos hace concluir que Ceptavi es una buena opción para infecciones por Klebsiella KPC, e incluso en monoterapia, y se requieren estudios adicionales para determinar pues, una conclusión en cuanto a infecciones del tracto respiratorio inferior. Este fue otro estudio donde evaluaron la eficacia de Ceftazidimab y Bactam con Astronam, pero ya no pues en las KPC, sino en las metalobeta-lactamasas. Fue un estudio observacional prospectivo o multicéntrico, incluyó adultos con infección por metalobeta-lactamasas que hayan recibido uno o más antibióticos con actividad in vitro por al menos 48 horas. Estos fueron los regímenes que ellos usaron con las dosis que usaron, y en total eran 82 NTM y 20 BIM. El desenlace primario fue mortalidad a 30 días y el desenlace secundario fue falla clínica al día 14 y lactancia. Estas fueron las características basales de la población, en donde podemos ver que solamente hubo diferencias pues, en la cantidad de pacientes que estaban hospitalizados en UCI o en salas quirúrgicas. En los pacientes que recibieron otros regímenes diferentes a Ceptavi y Astronam, tenían más enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al igual que eran pacientes que habían tenido más inmunosupresión en los últimos 30 días.
Y aquí en los desenlaces, como podemos ver en el desenlace primario, hubo mayor mortalidad en los pacientes que recibieron otros esquemas diferentes aceptado vía Astronam, y al igual de la valla clínica del día 14 fue mucho mayor en los pacientes que recibieron otros esquemas. Y esos fueron los esquemas que habían administrado, unos esquemas basados en colistina y otros esquemas que no contenían colistina, teniendo la mayor mortalidad en estos grupos de pacientes que tenían colistina, aproximadamente con una mortalidad del 59%. Los regímenes que no tenían colistina tuvieron una mortalidad aproximada del 26%, mientras que los pacientes que recibieron Ceptavi más Astronam tuvieron una mortalidad del 19%. Y ya para ir finalizando, entonces, el análisis crítico de la guía utiliza entonces la herramienta de la GRI2. Esa herramienta es una herramienta pues, que separa por 4 dominios el análisis de la guía. El dominio 1 es el alcance y los objetivos. El objetivo general de la guía es específicamente descrito, entonces se puntúa 7 sobre 7 porque el objetivo de la guía está claramente definido, que es tratar infecciones resistentes como los causados por PLE, AMC y enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Los aspectos de salud cubiertos por la guía están específicamente descritos. Las infecciones también están específicas, al igual que el tipo de resistencia. La población a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita. También se puntúa 7 sobre 7, ya que describe claramente que es para pacientes adultos y pediátricos. El dominio 2 es la participación de los implicados. La primera pregunta es el grupo que desarrolla la guía, incluye individuos de todos los grupos profesionales, y la guía fue desarrollada por un panel de 6 especialistas en enfermedades infecciosas, todos con amplia experiencia en la materia, y además algunos de ellos especialistas en áreas como pediatría, investigación y farmacología. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población. Aquí pues le puse 1 sobre 7 porque no tuvieron en cuenta pues estos puntos de vista. Los usuarios de la guía están claramente definidos. Le puse 3 sobre 7 porque los usuarios de la guía son claramente los profesionales de la salud, particularmente los especialistas en enfermedades infecciosas, pero no se menciona explícitamente la inclusión de otros actores como son médicos generales o médicos internistas. El dominio 3, que es en el rigor en la elaboración, la primera pregunta es si se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia. Le puse 3 sobre 7. Aunque la guía está actualizada y basada en literatura reciente, no sigue una metodología formal como GRADE, lo que debilita la estructura sistemática. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad. Le puse 7 sobre 7, describen qué tipo de infección y por qué microorganismos. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas. Le puse 3 sobre 7, ya que la guía menciona la necesidad de actualizar constantemente las recomendaciones, pero como tal no presenta un análisis detallado de las fortalezas ni de las limitaciones. Y los métodos utilizados para formular recomendaciones están claramente descritos. Le puse 3 sobre 7, ya que no hay descripción de los métodos utilizados para formular estas recomendaciones. La otra sigue, al formular las recomendaciones han sido consideradas los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos. Le puse 7 sobre 7, ya que ellos mencionan pues toxicidad y aparición de nuevas resistencias con el uso de ciertos antibióticos. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan. Le puse también 7 sobre 7, ya que pues se evidencia esta relación explícita, y la guía ha sido revisada por expertos externos
Antes de su publicación le puse 6/7, si bien no se menciona explícitamente una revisión externa, pero la participación de expertos reconocidos en enfermedades infecciosas sugiere un proceso de revisión adecuado. Y finalmente se incluye un procedimiento para actualizar la guía, le puse 7/7, ya que es dinámica y se actualiza regularmente. Y ya finalmente en el dominio 4, que es la claridad de presentación, la primera pregunta es, ¿las recomendaciones son específicas y no son ambiguas? 7/7, ya que son claras y están organizadas según el patógeno y el tipo de infección. Las distintas opciones para manejo de la enfermedad o condición se presentan, también 7/7, ya que se presentan varias opciones terapéuticas dependiendo del patógeno, y las recomendaciones claves son fácilmente identificables, también 7/7, ya que están destacadas. Y ya como conclusiones, realicé resumidamente algunas de las opciones terapéuticas en infecciones por cada grupo de resistencia, obviamente asumiendo esto, pues la susceptibilidad in vitro a los siguientes antibióticos y considerando resistencias naturales de los microorganismos y dependiendo del contexto del paciente en cuanto al tipo de infección y el estado clínico. Teniendo en cuenta también los efectos adversos más comunes de cada medicamento. Tenemos entonces que para el grupo de BLE está pues la opción de nitrofurantoína, de fosfomicina, teniendo en cuenta que en Klebsiella pneumoniae está el GenFos-A, que le confiere mayor riesgo de resistencia a este medicamento. También está la opción de trimetoprim-sulfa, ciprofloxacina en caso de que sea pues sensible, aminoglucósidos, está piptazo, ya después de evaluar pues el estudio del Merino y del post-hoc, y están los carbapenémicos. Teniendo en cuenta que el ertapenem tiene pues una alta unión a proteínas y esto puede estar alterado principalmente en pacientes con hipoalbuminemia y estado crítico. En bacterias productoras de AMSET tenemos también la disponibilidad de nitrofurantoína, de fosfomicina, de trimetoprim-sulfa, de ciprofloxacina, de aminoglucósidos, de cefepime y de carbapenémicos. Y en cuanto a las enterobacterias resistentes a carbapenémicos por mecanismos enzimáticos, en caso pues obviamente aclaro que sea sensible, el uso de nitrofurantoína, de fosfomicina, de trimetoprim-sulfa, de ciprofloxacina, de aminoglucósidos, de regímenes basados en colistina, Ceptavi en caso de que sea KPC u OXA48, digeciclina en casos también de KPC, NDM u OXA48 y Ceptavi Astronam en caso de que sean betalactamases. Y ya finalmente entonces siempre puedes recordar con el uso de antibióticos, recordar las 5D, que es hacer pues siempre un diagnóstico adecuado, siempre evaluar la droga pues necesaria, la dosis adecuada, la duración siempre recomendada pues según el tipo de infección y siempre evaluar ya con el antibiograma si es posible o no desescalar. Siempre se debe conocer la epidemiología local, tener presente siempre la farmacocinética y la farmacodinamia, al igual que mecanismos de resistencia según el grupo de microorganismos, y conocer reacciones adversas con el fin de detectarlas y manejarlas adecuadamente.